En el horizonte, los cielos del Mediterráneo español amanecieron cubiertos de un manto grisáceo, denso, que no auguraba nada bueno. Una dana se había formado, esa depresión aislada en niveles altos que también conocen en el litoral, pero que, como siempre, traía un misterio en su interior. Las nubes comenzaban a bajar, acercándose con sigilo a la costa, mientras las primeras gotas marcaban el inicio de una jornada que pocos olvidarían. Sin embargo, aquella dana tenía algo inusual. Nadie lo podía prever. Los meteorólogos lo sabían, pero sus modelos y sus gráficas se quedaban cortos. Había una energía oculta en la atmósfera, un cúmulo de fuerzas que se estaban preparando para arremolinarse sobre un punto específico. Aquel rincón del Mediterráneo, sin saberlo, estaba a punto de experimentar un fenómeno explosivo, un tren convectivo de tormentas eléctricas. El primer trueno sacudió las casas a lo largo de la costa, y poco después, un relámpago iluminó el mar, seguido por un torrente de agua que caía como si el cielo hubiera decidido vaciarse de una sola vez. La lluvia no era normal, era densa, impetuosa, como un diluvio compacto que no daba respiro. Los residentes de los pequeños pueblos y ciudades cercanas al litoral se agolpaban en las ventanas, sorprendidos. No era una tormenta como las otras. Esta lluvia no daba tregua. Algunos ancianos decían no haber visto algo así en toda su vida, ni siquiera en aquellos años en que el clima parecía desafiar a la Tierra con más frecuencia. El tren convectivo, esa línea interminable de células de tormenta, se había formado en el momento menos pensado y en un lugar donde nadie lo había anticipado. Un fenómeno que se alimentaba de su propia intensidad y que se desplazaba sin cesar, sin descanso, con el Mediterráneo como testigo. Los truenos resonaban sin pausa, como si una gigantesca bestia se agitara en el cielo, mientras que el agua se acumulaba rápidamente en las calles, los campos y los cauces de los ríos. Pasaban los minutos y el diluvio no cedía. A cada nuevo relámpago, el agua parecía multiplicarse, y con cada trueno, los cimientos de las casas temblaban como si estuvieran siendo sacudidos por una fuerza mayor. Las calles pronto se convirtieron en ríos que arrastraban todo a su paso: coches, árboles e incluso, en algunos casos, partes de las fachadas de los edificios. El caos comenzaba a reinar. Los servicios de emergencia estaban desbordados. Las autoridades locales enviaban mensajes de alerta, rogando a la gente que buscara refugio, que evitara las calles, que se mantuviera en los puntos más altos. Pero era casi imposible prever el siguiente movimiento de la tormenta. En cuestión de minutos, lugares que parecían seguros se convertían en trampas acuáticas, y las líneas telefónicas, los postes de luz y las carreteras quedaban inservibles bajo el peso de aquella lluvia implacable. En el centro de la tormenta, las familias se refugiaban en las azoteas de sus casas, mirándose unas a otras con incertidumbre y temor. Las sirenas de los bomberos y las ambulancias apenas podían escucharse entre el estruendo de la lluvia y los truenos. Las comunicaciones eran cada vez más difíciles. El agua comenzaba a rodear las edificaciones y, en muchos casos, a inundar los pisos bajos. Los vecinos trataban de ayudar a quienes estaban atrapados, pero el agua avanzaba con tal rapidez que la desesperación crecía a cada segundo. La dana, alimentada por el tren convectivo, parecía no tener fin. Las intensas lluvias se intensificaban aún más a medida que el sistema tormentoso ganaba fuerza, anclándose sobre el mismo lugar y liberando toda su furia. A lo lejos, en algunos puntos del litoral, podían verse destellos y explosiones de luz que iluminaban los escombros arrastrados por la corriente. La situación se volvía cada vez más grave, y muchos se enfrentaban a la posibilidad de que el agua les llegara hasta las propias azoteas. Las horas pasaban y el tren convectivo seguía su curso implacable, descargando sobre la costa con una furia incesante. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, los relámpagos empezaron a espaciarse, y los truenos, aunque aún presentes, perdían algo de intensidad. Poco a poco, la tormenta comenzó a desplazarse mar adentro, y los residentes, todavía en shock, miraban a su alrededor para evaluar los daños. A la mañana siguiente, el sol asomó tímidamente, revelando un paisaje devastado. Las calles estaban cubiertas de barro y escombros, y el olor a humedad y a tierra removida impregnaba el ambiente. La tragedia se contaba en pérdidas humanas y materiales, y la impotencia y el dolor eran palpables entre los vecinos. Habían sido testigos de algo inusual y temible,
un fenómeno meteorológico tan poderoso como impredecible. Aquel tren convectivo había dejado una marca en sus vidas que nunca podrían olvidar. Esto es lo que ocurre cuando la fuerza de la naturaleza unida al cambio climático supera todo pronóstico.